Paisajismo y jardinería. ¿Sabes cuál es la diferencia? La arquitectura del paisaje o jardinería se trata de una duda muy frecuente que suele presentarse a la hora de diseñar un jardín. Por ello, primero será necesario conocer la diferencia entre estas dos disciplinas que trabajan en conjunto. La jardinería, por un lado, abarca una serie de conocimientos y técnicas para el mantenimiento y el desarrollo de áreas verdes. Asimismo, se ocupa de la selección y plantación de especies vegetales, según las condiciones particulares de cada uno de los espacios, como el clima, el suelo, entre otras características. Además de la selección y la plantación, la jardinería también permite realizar diseños con plantas. La arquitectura del paisaje, a diferencia de la jardinería, es una profesión que se encarga de la planeación, el diseño y la construcción de espacios exteriores para la conformación de un paisaje, es decir, el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Aplica los conocimientos de la jardinería, el paisajismo posee los principios del ordenamiento y la proporción utilizando en la arquitectura y el diseño. Además de la vegetación, la arquitectura del paisaje ofrece la posibilidad de agregar otro tipo de elementos como esculturas, pérgolas, terrazas, albercas, estanques, lagos, caminos, áreas de juego, entre otras tantas opciones. Algunos de los proyectos que ejemplifican el trabajo de arquitectura del paisaje son los campus escolares, las áreas exteriores de hospitales, las plazas abiertas en centros comerciales, los jardines públicos y la preservación y restauración de paisajes históricos y culturales. Jardín inglés. Este tipo de jardín se caracteriza por crear entornos que recuerdan a parajes completamente naturales. Utilizan el agua como elemento central, lagos, estanques y fuentes, y setos como delimitadores de los senderos que llevan a descubrir otros rincones únicos. Sus elementos son concepciones irregulares, con caminos tortuosos y vegetación aparentemente no doméstica, dando una impresión natural. Se conservan y se explotan los accidentes del terreno, tales como cuestas. Hay abundante presencia de arbustos, malezas y elementos arquitectónicos que participan en su decoración. Jardín francés. Estos jardines se basan en la geometría. Cada elemento se encuentra situado en armonía con el resto para dar sensación de amplitud. Al igual que el jardín inglés, el agua y los setos son elementos fundamentales y además cuenta con una zona elevada que permite observar el paisaje con detalle. Tenían los siguientes elementos que se hicieron típicos del formal jardín francés: una planta geométrica que utilizaba los descubrimientos más recientes de la perspectiva y la óptica, una terraza con vistas al jardín que permitía al visitante ver una sola vez todo el jardín. Toda la vegetación está limitada y dirigida para demostrar el dominio del hombre sobre la naturaleza. La residencia sirve como punto central del jardín y su ornamento central. No se plantan árboles cerca de la casa, más bien la casa está separada por parajes bajos y arbustos recortados. Un eje central o perspectiva perpendicular a la fachada de la casa en el lado opuesto a la entrada frontal. Las partes más elaboradas son lechos de plantación en forma de cuadrados, óvalos, círculos o arroyos. Jardín mediterráneo. La función del jardín mediterráneo es resguardar del calor, por lo que se utilizan plantas típicas de la región que sean resistentes al calor y a la falta de agua. Además, utilizan árboles como capas prominentes para conseguir la mayor sombra posible. Este tipo de jardín no es un estilo moderno y tan duro. Para jardinar es importante utilizar la madera, piedra y terracota, con tal vez el uso de cerámica para agregar color y tal vez una influencia norística. Textiles como cojines en los bancos, metales en las mesas cuando los coloque para comer, e incluso las cortinas que colgaban de las pérgolas se añaden al efecto. La sombra es muy importante. Las pérgolas pueden ser elaboradas de estructuras compradas o simplemente pueden ser rústicas o estructuras de madera. Jardín japonés. El jardín japonés es uno de los más valorados por su complejidad y búsqueda de la perfección a la hora de recrear zonas naturales típicas de los grandes bosques y montañas en espacios reducidos. Los elementos fundamentales son las rocas, el agua y la vegetación que se deja crecer de forma natural. Además, los elementos arquitectónicos que son introducidos buscan una armonía con el paisaje. Aparte de las rocas, un jardín típico japonés puede contener de forma real o simbólica los siguientes elementos: agua, una isla de verdad, un puente a la isla, una linterna típica de piedra, una cascada de té o pabellón.
Además se usan elementos vegetales como bambús y plantas relacionadas, plantas de hoja perenne como el pino negro japonés y árboles de hoja caduca, tales como arces, que dejan desarrollarse debajo de una alfombra de helechos y musgos. Jardín Feng Shui o Zen. Este tipo de jardines, también conocidos como jardines Zen, buscan un equilibrio entre los edificios y el paisaje. Es por ello que todos los elementos de jardín estar colocados en la dirección y espacio correctos. Además, se busca que cada elemento se encuentre en armonía con el resto para conseguir un espacio de reflexión y meditación. Si estás pensando tener uno de estos jardines en tu casa, te decimos algunos beneficios. 1. Ayudan a relajarte instantáneamente. 2. Se pueden ubicar en cualquier rincón. 3. Son perfectos para embellecer cualquier espacio. 4. Puedes tener tu propia mascota en el jardín. 5. Puedes utilizarlo para meditar al aire libre. 6. Tu patio trasero puede convertirse en todo un oasis. 7. Son fáciles de mantener. 8. Los adorables y enigmáticos bonsáis. 9. Geometría y un diseño estético perfecto. 10. Disfrutar de la naturaleza. Jardín vertical. Con el fin de proporcionar un espacio verde en las ciudades, los jardines verticales se suelen utilizar en la arquitectura sostenible. Si bien necesitan de los mismos cuidados que los jardines convencionales, son mucho más versátiles a la hora de ser colocados. Para este tipo de jardín se recomiendan las plantas grasas y las aromáticas. Jardín árabe. Este tipo de jardines se caracterizan por tener paisajes estrechos y celosías. Asimismo, el agua es uno de los elementos principales junto con las flores y las plantas aromáticas. Además, suelen tener grandes fuentes y surtidores, acompañados de grandes estructuras como puertas con arco y bóvedas, y otras piezas talladas sobre piedra. El diseño de jardines árabes aprovecha al máximo tres recursos: el agua, las plantas aromáticas y los pasillos o camioneras en amplios patios. Las escaseces de agua en la región valorizan enormemente este recurso, por lo cual cada jardín representa una oportunidad para el tratamiento adecuado de aguas pluviales y servidas. Jardín de secano o xerófilo. Está compuesto en su totalidad por plantas capaces de adaptarse a condiciones de bajo riesgo, que solo necesitan el aporte de agua proveniente de la lluvia. Al igual que el jardín mediterráneo, es común encontrar en ellos plantas desérticas y árboles con copas grandes o globosas. Por ejemplo, las suculentas. Ahora que ya vimos algunos ejemplos, ¿cómo aplicarlos en la arquitectura del paisaje? Ahora, ya después de que tenemos claro de qué se trata la arquitectura del paisaje y sus diferentes tipos de jardinería, estamos en condiciones de ver los procesos de trabajo para que puedas aplicarlo a tus proyectos, como son: 1. Conocer el sitio y los requerimientos del proyecto. Antes de tomar en cualquier decisión para el desarrollo de un proyecto de arquitectura del paisaje, es necesario que conozcas cuáles son tus necesidades, así como también las características biofísicas y sociales del sitio en el cual vas a trabajar. De esta forma podrás definir toda la información que debes analizar y los recursos que necesitarás. 2. Una vez que estudiaste tu área de trabajo, puedes comenzar con el proceso creativo a través de lluvia de ideas, generar lineamientos que dirigirán y sustentarán tu proyecto. El dibujo arquitectónico y los modelos 3D son las herramientas gráficas que podremos utilizar en el caso de que se trate de un gran proyecto. 3. Diseño. En esta instancia podrás realizar todos los planos, detalles y dibujos necesarios que muestran la configuración del espacio planeado. Aquí deberás especificar volúmenes, materiales, tipo de plantas, mecanismos y todos los detalles que necesitas para poder materializar tu proyecto de un paisaje. 4. Construcción. Una vez realizados los planos necesarios, puedes iniciar con la construcción del proyecto. La función del arquitecto paisajista será la de corroborar que se sigan todas las indicaciones que están en los planos y solucionar los problemas que se presenten. Aquí se vuelve importante tu trabajo interdisciplinario, por ejemplo, con la jardinería. Y el punto 5, una evaluación. Una vez concluida la construcción de tu proyecto, es indispensable que realices una evaluación del mismo para detectar los logros positivos y negativos. De esta forma podrás tenerlos en cuenta para futuros proyectos.